Hoy en Nueva York se realizó una misa muy especial en nombre de la leyenda de la salsa, Willy Colón. Vamos en vivo hasta la Gran Manzana con Yelena Solano, que nos tiene los detalles de esta gran pérdida. Un hombre que es uno de los grandes de la música en América Latina, sin lugar a dudas. Adelante, Yelena. Yelena, adelante. Tengo entendido que fue primero privado, luego lo hicieron pues ayer para el público. Cuéntanos un poco cómo desarrolló todo esto el fin de semana. Lili y Raúl, buenas tardes. Bueno, pues esto ha sido un golpe muy grande para el mundo de la salsa, ya que con honores y profunda tristeza Nueva York se despidió de esta leyenda como fue Willy Colón. Esto de los actos fúnebres se llevó a cabo el fin de semana en el condado de Westchester. Nosotros estuvimos presentes acompañando a sus familiares, acompañando a todos sus amigos cercanos. De hecho, tuve la oportunidad de despedirme de Willy Colón. Lo vi en paz. La esposa de Willy Colón, pues obviamente muy triste, visiblemente pero muy afectada. Los hijos, pues por igual. Uno de ellos, pues tuve la oportunidad de cantar algunos de los éxitos de Willy Colón en plena funeraria. Pero vivimos momentos muy emotivos y muy tristes. De hecho, aquí en la Catedral de San Patricio se llevó a cabo la misa. Aquí les tengo los detalles. Este fue el lugar donde familiares, amigos y colegas hicieron una ceremonia privada para despedir a una de las grandes leyendas de la música latina, Willy Colón. A los servicios fúnebres llegaron su esposa, sus 3 hijos y amigos muy cercanos para darle el último adiós. En un momento muy emotivo, con la misma orquesta que lo acompañó durante años, uno de sus hijos interpretó varios de los temas de su padre en plena ceremonia. Su féretro permanecía rodeado de arreglos florales y su trombón personal, coronas de flores y fotografías que recordaban su vida, su carrera y el legado de quien fue. El lugar también estaba decorado con imágenes íntimas del artista. Publicistas, empresarios y amigos muy cercanos se dieron cita para acompañar a la familia en este difícil momento. Gracias por estar aquí. Estamos muy felices por el apoyo. Es un momento muy difícil, entonces no voy a decir tanto ahora en este momento, pero quiero decir gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Hoy, desde temprano en la mañana, la Catedral de San Patricio en Nueva York amaneció rodeada de barricadas y con fuerte presencia policial, porque cientos de fanáticos llegaron hasta las afueras del histórico templo para despedir al músico. El momento más emotivo se vivió cuando el féretro llegó a la catedral. Entre lágrimas, aplausos y miradas de admiración de cientos de personas que querían darle el último adiós. Allí se celebró una misa de cuerpo presente y durante la ceremonia, 2 de sus hijos le dedicaron sentidas palabras que conmovieron a todos los presentes. Y al finalizar la misa, la despedida continuó justo en las afueras de la catedral sobre la Quinta Avenida, donde amigos, músicos y fanáticos le rindieron un tributo muy especial con trombones, maracas y carros con las bocinas a todo volumen, haciendo sonar la música de Willy. Impresionante los trombones en el momento que salió el féretro de la Catedral de San Patricio. La verdad que fueron momentos bastante fuertes, todos estábamos engranojados, todos lloramos. Cabe mencionar que su cuerpo pues ya está descansando en el cementerio Valhalla, eso es en el condado de Westchester, lugar donde murió su madre hace 2 años. Me cuenta su manager que se estaba planificando hacer una gira, la última gira de Willy Colón, que iba a ser en el mes de junio, pues lamentablemente esto no pudo suceder. Eso es todo de mi parte desde la Catedral de San Patricio. No sé si ustedes pueden escuchar los trombones. Sí, muchas gracias, Yelena. Vamos a volver contigo más adelante para otra historia. Raúl, y yo estaba hablando, regresé el viernes en la noche con parte del equipo de Primer Impacto, estaba con Tony de Andrade, que iba también a cubrir todos estos eventos, y estábamos hablando de que la última presentación de Willy Colón en televisión fue justo para Premios Juventud en Panamá. Ah, mira. Vamos a escuchar un momento, espérate.
Oye, de los pocos artistas latinos que cuando él murió, empezó, lo dije la semana pasada, hace 2 semanas cuando él falleció, que había salido en la mayoría de las cadenas norteamericanas, habían mencionado la gran pérdida que había sido. Eso demuestra, Raúl, el crédito que le dan, el respeto que tuvieron por su carrera. Fue un hombre, obviamente, como vemos ahora, muy querido. Desde el accidente que tuvo, él le gustaba mucho andar en esos campers. Sí. Y se iba con la esposa, con la familia, y cuando tuvo ese accidente nunca se recuperó igual. Sin embargo, su amor por su carrera siempre estuvo intacto. Bueno, señores, Y bueno, descansen en paz.